Se viene un nuevo pacto entre el bipartidismo. Lo que se ha leído hoy entre líneas en el Congreso de los Diputados es que PP y PSOE se unirán en la creación de un chiringuito armamentístico. Tras simular estar enfrentados, el Partido Popular le ha vuelto a tender la mano al PSOE, tal y como ya han hecho en el pasado, por ejemplo para repartirse las mesas del Congreso, las comisiones de investigación, el Tribunal Constitucional o la Junta Electoral Central. Ya hemos visto en el pasado cómo Ursula von der Leyen ha exigido prácticamente un cheque en blanco, cheque que se pagará con deuda, es decir, impuestos a futuro, para un rearme de Europa que huele, y mucho, a lo que ya pasó cuando nos encerraron, o al mangoneo que hubo con los fondos de recuperación. Y al igual que entonces, en España pensaron que hay de lo mío, caso Koldo. Y todo apunta a que ahora en España también están pensando eso, de lo mío que hay. Pero ¿qué habrán dicho los socios de Pedro Sánchez sobre todo esto? ¿Qué habrá dicho Santiago Abascal? ¿Qué es lo que está ocultando Sánchez? Pues eso es lo que vamos a ver, así como el alarmismo que están creando con los kits de supervivencia. Empezaremos con lo evidente. Claro que es bueno que España tenga un ejército competente que garantice nuestra soberanía y que disuada a países como Marruecos de reivindicar territorio español, como es el caso de Ceuta y Melilla. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero ya en un vídeo que recomiendo que vean expliqué que lo que se esconde detrás de todo esto es precisamente crear chiringuitos. Y que Ursula von der Leyen no es la más adecuada para gestionar ni siquiera el dinero de una comunidad de vecinos. Me remito a los escándalos de su marido en la compra de material sanitario. En esta misma dirección ha ido Santiago Abascal. Abascal en el Congreso, claro que hay que aumentar el gasto en defensa, pero en nuestra defensa para proteger nuestra frontera y nuestros intereses. Llama la atención que los mismos que no quieren emplear el ejército para garantizar la seguridad del país, ahora se pongan en un modo belicista que no les pega en lo más mínimo. Y que lo hagan además contra un país al que no han hecho sino aumentarle la compra de gas. Dicen que le quieren hacer la guerra, pero al mismo tiempo le financian aquellas guerras que sí que tiene ahora mismo. Que por otra parte, si es verdad que Europa no está preparada para la guerra con Rusia y entienden que Rusia nos va a invadir, no me parece para nada sensato anunciarle a tu supuesto enemigo que estás desarmado. Y menos sensato me parece anunciar a los cuatro vientos que te vas a rearmar para hacerle la guerra. De hecho es que Sánchez en el pasado llegó a afirmar que iba a eliminar el Ministerio de Defensa. Y dentro de ese Ministerio de Defensa está la UME. UME que debió haber sido enviada a la Comunidad Valenciana y sin embargo lo hicieron prácticamente con cuentagotas. La ayuda llegó tarde, llegó en cantidad escasa y llegó mal. Pero es que además de esto, Abascal y sus socios europeos advirtieron en el año 2022 de que se podía producir la invasión rusa a Ucrania y les trataron de locos. Santiago Abascal y su equipo advirtieron en el 2022 lo que se avecinaba. PP y PSOE se descojonaron, los medios afines les vacilaron, ahora lloran. Como no hacían mucho caso en el año 2022, reuní en Madrid a varios mandatarios y líderes internacionales, aliados, no jefes como los que ustedes tienen, y firmamos una declaración que condenaba entonces la inminente agresión rusa. Y llamamos a tomarnos en serio la defensa de Europa, que no podía estar en manos de quienes querían, como el señor Sánchez, liquidar el Ministerio de Defensa. Y ustedes volvieron a reírse. El caso es que ya no se ríe nadie, por lo que parece, pero ahora se rasgan las vestiduras progres y se disfrazan todos ustedes de ardor guerrero. Qué poco les pega. Pero claro, lo exige su alianza, lo exige su jefa. Señor Feijóo, habla usted de las simpatías y alianzas internacionales. Las mías son muy conocidas. Las suyas yo las desconozco, salvo que comparte jefa con el señor Pedro Sánchez, la señora von der Leyen. Visto esto, toca ver qué es lo que esconde Pedro Sánchez, conociendo al personaje nada bueno. Un hombre que es incapaz de presentar unos presupuestos, que tiene a su mujer y a su hermano siendo investigados, medio gobierno con la sombra de la corrupción sobre su cabeza y que se ha dedicado a desmantelar el Estado de Derecho. Y más cosas, no daría tiempo a enumerarlas. Sánchez oculta al Congreso cómo y cuándo aumentará el gasto militar en plena crisis de la defensa europea. Y yo he de reconocer que a mí esto no me sorprende en lo más mínimo.
Si von der Leyen lo único que ha dicho es que van a movilizar 800.000 millones de euros, que es una barbaridad, casi el PIB de España, sin preguntarnos a los europeos y pagándolo con deuda que son impuestos a futuro, a mí no me sorprende en lo más mínimo que Sánchez diga, esto me viene muy bien. Si ya lo hizo con los fondos de recuperación, creó un consorcio con SEAT, Volkswagen e Iberdrola, antes incluso de que supiésemos cuánto dinero iban a entregar a España de esos fondos europeos que también eran deuda de otros países, pero también de España, antes incluso de que se creara un Real Decreto para la gestión de esos fondos. Y os preguntaréis que cómo empleó ese dinero. Muy fácil, lo adelantó de las cuentas de los españoles, lo gastó en lo que les salió de las narices sin pasarlo por el Congreso y sin crear un mecanismo para la ejecución de ese dinero, con el agravante de que pudiese darse la circunstancia de que esos fondos europeos ni siquiera llegaran. ¿Llegaron? Sí, y cuando llegaron siguieron haciendo todo tipo de desmanes con ese dinero. Con eso en mente, más todo lo que ha pasado con la compraventa de material sanitario, ya os podréis imaginar lo que puede hacer el Partido Socialista. Lo de los seres falsos de Andalucía sí va a quedar corto. Y además, para poder continuar en el poder, hemos visto cómo Sánchez es capaz de hacer todo tipo de favores a sus socios. ¿Qué habrán dicho sus socios de todo esto? Pues que no les convence el plan, ya estaréis pensando que bien, Sánchez derrotado, pero apareció el Partido Popular en su rescate. Ya lo dijo antes Abascal, comparten amo, votan juntos en Bruselas. De hecho, Ursula von der Leyen, de quien es este maravilloso plan, es del PP. Desde las terminales mediáticas de socialistas y populares, lo que van a hacer es simular un enfrentamiento. Mirad cómo se hacen entre ellos oposición. Eso no es lo que va a pasar. ¿O acaso el Partido Popular español protestó cuando Ursula von der Leyen hizo que Teresa Rivera fuese comisaria europea? Tragaron como tragan con tantas y tantas cosas. A fin de cuentas, la Agenda 2030 llegó a España de la mano de Rajoy, no de Sánchez. Llevan todos el mismo pin. Esto también fue afeado por Santiago Abascal. Señorías, es fácil intervenir después de dos intervinientes que han discutido para terminar diciendo exactamente lo mismo, en el consabido teatrillo que se produce aquí en muchas ocasiones, pero que no puede ocultar que la alianza de populares y socialistas en Bruselas, que gobiernan juntos, lleva décadas debilitando Europa. Señor Sánchez y señor Feijóo, estoy hablando de su alianza, de la que tienen en Bruselas, aunque aquí en esta tribuna discutan. Su alianza nos ha hecho vulnerables, su alianza está destruyendo la industria y el campo en España, su alianza nos hace dependientes de potencias hostiles como Rusia, su alianza ha promocionado y promociona la inmigración de países islámicos, su alianza ha erosionado y erosiona la democracia y la libertad de expresión. Esa alianza que mantienen ustedes ha impuesto agendas ideológicas suicidas, mencionadas muchas de ellas en estas intervenciones suyas, contrarias a las raíces y a los valores de nuestra civilización. Y su alianza está desconectando a Europa de su vínculo atlántico y nos está poniendo en manos de China. Visto esto pensaréis, pero esto no va a colar. Los europeos no somos tan tontos de permitir que nos metan en un pufo de 800.000 millones de euros para que creen chiringuitos. No somos tontos. Están empleando exactamente la misma estrategia que emplearon cuando nos encerraron de manera ilegal, emplear el miedo. Porque cuando el ser humano tiene miedo, antepone el orden a la libertad. El policía Samuel Vázquez lo explica muy bien. Agda Laviv, nombre muy europeo, comisaria europea de ayuda humanitaria y gestión de crisis, ofrece consejos sobre cómo usar el kit de supervivencia ante un posible escenario bélico en el viejo continente. Vamos a la guerra, vamos a morir todos, dame tu dinero y yo te salvaré. Te vuelvo a repetir, yo sigo estando a favor de que el ejército español sea modernizado. El ejército español, no el europeo. No son capaces de emplear los ejércitos que ya tenemos para defender nuestros intereses, imaginaos lo que harían con un ejército de Europa, los que invalidan elecciones como la de Rumanía. Samuel Vázquez, para estos miserables burócratas de Bruselas, todo es como un maldito juego. No saben nada de la guerra y llevan años crucificando a los que decíamos, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si vix pacem, para bellum. Es todo infame e indecente. Como indecente es que me tenga que poner a grabar teniendo gripe porque estos no descansan y por lo tanto tampoco puedo descansar yo.
Espero que lo valoren compartiendo este vídeo o dejando un like. Pero sigamos. La Unión Europea nos dice que Capitán Bitcoin ha recomendado a los europeos tener un kit de supervivencia para 72 horas con comida, agua y medicinas. ¿Motivo? Riesgo de guerra, apagones o catástrofes. Von der Leyen quiere que estemos preparados para lo impensable. ¿Vas a comprarte un kit o no tiene sentido para ti? Díganmelo en los comentarios, pero a mí me recuerda cuando se agotó hasta el papel higiénico. También sobre Ursula von der Leyen ha advertido Santiago Abascal. Hoy Abascal en el Congreso, la señora von der Leyen les ha pedido cientos de miles de millones para levantar un ejército de Bruselas. La señora Úrsula les ha pedido cientos de miles de millones, les ha exigido para levantar un ejército de Bruselas. ¿Esta señora qué se cree? ¿El canciller Palpatine? ¿Montando ahora un ejército a su servicio personal después de permitir que Rusia pagase su propio ejército con el dinero de todos los europeos durante tantos años? ¿Creen que estoy mintiendo? No dicen nada porque saben que no. La Unión Europea, solo en el año 2024, ha pagado a Rusia 22.000 millones por petróleo y gas, y a Ucrania le ha dado solo 18.000 millones. Desde que Sánchez ocupó con K el Palacio de la Moncloa, ha incrementado la compra de gas en un 640%, la compra de gas a Rusia. También compra, por cierto, cada vez más petróleo al tirano Maduro, que es el aliado de Putin. Y tendremos más aranceles, el 25% más, que se le ha olvidado decirlo en esta tribuna, precisamente por sus decisiones geoestratégicas y por la gente a la que usted le compra el petróleo. A ver si alguno se atreve a subir aquí y a decir que esto es mentira. Señor Feijóo, el hijo de su portavoz en Europa, del señor González Pons, era el responsable de Gazprom, la gasística rusa en España. Pregúntele a su portavoz a ver si estos datos son reales o no. Tienen información directa y si no, lo puede hacer el señor Sánchez, porque muchos de los prebostes del socialismo europeo, como es Roder, son empleados también de la gasística rusa Gazprom. Pregúnteles a ellos si el señor Pons no se lo aclara. No, esto no es mentira. Esto es una indecencia, señorías. Esto es lo que hacen los malos en todas las películas. Pagar a las dos partes de un conflicto, enriquecerse con una guerra, aprovechar la guerra como aprovecharon la pandemia y encima insultar a los que apuestan por la paz. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y como es imposible rebatir todo esto porque es verdad, los mismos que financian a Rusia ahora están llamando a todo el mundo putinejo y prorruso porque lo de extrema derecha ya no cuela. Y es extraordinariamente grave que los mismos que han puesto en peligro nuestra seguridad, abriendo las fronteras, que se han lucrado con nuestro dinero creando alarmismo y que nos han impuesto una agenda de destrucción como es la Agenda 2030, estén ahora coqueteando con meternos en una guerra. Guerra que por supuesto no van a librar sus hijos. De hecho, la propia Ursula von der Leyen reconoció que sus hijos a la guerra no iban a ir. Ya ni siquiera maquillan lo que dicen, van totalmente de frente. Lo que se esconde detrás de esto no es que tengamos una defensa que garantice nuestra soberanía. De hecho, lo que quieren hacer es entregar la soberanía de España a la Unión Europea. Esto va de crear un nuevo chiringuito. Como el primero y el segundo les salió bien, han dicho, pues vamos con un tercer atraco. Por otro lado, es bueno, aunque lo hagan de manera muy sutil, que el PP y el PSOE vuelvan a pactar, igual que han hecho en Europa o en tantos otros países como es el caso de Portugal o de Alemania, porque esto sirve para que cada vez más personas se den cuenta de que son lo mismo, que comparten jefes, y sobre todo que lo que les interesa no es servir a los españoles a los que dicen representar. ¿Hay que echar a Sánchez? Sí, Sánchez debe sentarse en un banquillo, pero si echamos a Sánchez, que por lo menos no sea para poner a uno que es igual que él. Lince TV, política y noticias.